necesito. Pues Jesús, en los momentos de oscuridad, ilumina mi vida. Sé el sol que asoma por mi ventana. Permíteme saber hacia dónde debo caminar, Señor. Te pido en momentos de tristeza que me des la alegría. Me entrego a ti y te suplico que actúes en mi corazón. Tú sabes que necesito de tu protección, de tu fortaleza, Señor. Sin ti no soy capaz de vencer. Sin ti los problemas me vencen, pero contigo todo lo puedo. Oh, deja que el Señor
oh Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos de ti. Ven, Señor, a mi corazón que te necesita. Renuévame, quita de mí las indecisiones, las tristezas, la melancolía, todo sentimiento de fracaso, de depresión, fobias, miedos, temores. Toma, Señor, mi dolor, este dolor bendito, Jesús mío. Mueve tu mano sanadora en mí. Mueve, Señor, tu mano poderosa para sentirme fortalecido. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti, con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega todas tus tristezas en el nombre de Jesús, y hay abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos de ti. Sellamos con tu sangre preciosa, Jesús, este salón. Sellamos con tu sangre preciosa, Jesús, los corazones presentes en estos momentos. Sellamos con tu sangre preciosa, Jesús, nuestras familias, nuestros hermanos, todos nuestros trabajos, nuestros proyectos. Dile al Señor, ven a mi vida, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, hermano. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. Evangelio según San Mateo,
capítulo 18, versículos del 21 al 35. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, pueblo de Dios. Paz y bien, hermanos. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta cuarta sesión de nuestro curso de sanación interior, la sanación interior de la memoria. Hoy día vamos a abordar un tema que tiene por nombre el perdón y la libertad. El perdón y la libertad. Vamos a abordar este tema en dos partes. Hoy día vamos a abordar la primera parte, en donde vamos a desarrollar los aspectos teológicos, y la segunda parte, la próxima semana, los aspectos psicológicos. Y vamos a iluminar esta reflexión desde el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. Dice la Sagrada Escritura: Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dícele Jesús: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y ahogándole le decía: paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado, su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Es palabra del Señor.
Pues bien, antes de propiamente desarrollar lo que hoy nos corresponde, pongamos un poco de contexto para entender más o menos el camino que estamos siguiendo en nuestro curso. Y habíamos enseñado en las primeras clases que frente al daño emocional recibido, nos hacíamos una pregunta que a lo largo de este curso vamos a tratar de responder. ¿Cómo afrontar el daño emocional? Habíamos señalado que el primer método terapéutico es la técnica de la exposición, que consiste en la verbalización, en darle forma a través de la palabra a aquellas cosas que sentimos, pensamos, aquellos hechos dolorosos de nuestra vida, para que pasen de adentro hacia afuera. A continuación hemos señalado que el segundo método terapéutico que vamos a abordar para poder curar el daño emocional es la técnica del perdón, que hoy día vamos a enseñar. Pero previamente a ello hemos hablado del rencor y de las conductas autodestructivas. Habíamos enseñado que hay 4 sentimientos que enferman, que son enfermizos, que es el rencor, el odio, la ira y la venganza. Y estos 4 sentimientos van a enfermar nuestra psiquis, es decir, van a alterar nuestro pensamiento, nuestro estado psicológico, nuestro estado emocional, y esto a su vez va a afectar nuestro cuerpo, nuestra parte fisiológica, y como no, también va a afectar nuestra parte espiritual. Entonces, habíamos hablado del rencor, del odio, de la ira y de la venganza, que son parte de lo que hemos enseñado como el proceso psicológico del resentimiento, en donde habíamos explicado que para que se forme rencor hay 2 cosas que tienen que coincidir. La primera es la percepción de que alguien nos está fallando, la percepción de que alguien ha traicionado nuestras expectativas. Y lo segundo, para que se forme rencor, que pensemos demasiado en lo sucedido. Cuando se dan estos 2 elementos, se forma inmediatamente rencor. Ojo, el rencor no se forma habiendo nosotros sido dañados de manera inmediata. Es decir, alguien te insultó, alguien te agredió, alguien hizo algo que te dañara muchísimo, no se forma el rencor ahí, sino posteriormente por la reflexión que hacemos a través de esa historia de dolor. Entonces, es ahí cuando el dolor emocional o el dolor psicológico queda amarrado, queda atado al hecho doloroso, al hecho traumático. Y esto se acentúa cuando consideramos que lo que el otro me ha hecho es una ofensa muy personal. Segundo, cuando culpamos a nuestro ofensor por lo que sentimos. Muchas veces le echamos la culpa a los demás por nuestros estados de ánimo. A veces nosotros decimos a los demás, tú me quitas la paciencia, ¿o no? Y no es que los demás nos quiten la paciencia, no tenemos paciencia. O decimos, tú me haces renegar. Y no es que los demás nos hagan renegar, somos personas probablemente malhumoradas. Y es en ese sentido que junto a esta idea de que el daño que nos han hecho es una ofensa personal, se suma la culpabilización del ofensor. Es decir, sentimos que por culpa de él o de ella, de quien nos ha podido dañar, es que nos encontramos como estamos. ¿Amén? Y lo tercero que va a agudizar es la historia de rencor. Cuando comenzamos nosotros en nuestra mente a hacer toda una novela de por qué nos dijeron, por qué nos trataron, por qué hicieron,
por qué sucedió tal cosa o por qué Dios lo permitió. Y esa historia de rencor que se alimenta dentro de nosotros es lo que hace que el rencor eche una raíz más profunda, más profunda. No sé si alguna vez has arrancado hierba mala, vuelve a crecer. Y si la arrancas, otra vez vuelve a crecer, porque sigue enraizada tierra adentro. Y es en ese sentido que hay muchas personas que tienen el rencor enraizado muy hondamente en su psiquis, al punto de que esto puede afectar psicológicamente a la persona, generando problemas psicológicos, trastornos del comportamiento, trastornos de conducta y hasta problemas psiquiátricos. Entonces, es en ese sentido que decimos que junto con todo esto pasamos de ser nosotros víctimas a ser culpables. Es decir, víctimas somos en el sentido que no somos culpables de lo que nos sucedió, pero sí somos culpables de seguir manteniendo ese sentimiento de dolor en nuestro interior. Por eso, para poder sanar, nos hace falta perdonar. Nos hace falta perdonar. A diario a mí me consultan personas que justifican su falta de perdón, ya sea hacia sus padres, ya sea hacia su cónyuge, ya sea hacia alguien. Hay personas que terminan justificando su falta de perdón y que por el odio que les está consumiendo, y que esto probablemente no se dan cuenta, eso es lo que les enferma. Eso es lo que realmente les enferma. No querer perdonar es como decirle al médico frente a una enfermedad de muerte que no queremos tomar la medicina que nos podría curar. Yo me encuentro con gente así, que me dice: hermano, es que yo no puedo perdonar a mi madre. Es que, hermano, yo no puedo perdonar a mi esposo. Es que, hermano, yo no puedo perdonar a mi papá. Y hay personas, lamentablemente, que terminan justificando ese odio que tienen en su corazón y que no están dispuestos a perdonar. ¿Amén? Por eso, ¿cuál es el título de esta cuarta sesión? El perdón y la libertad, primera parte. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 34, dice la Sagrada Escritura, ahí nos dice Jesucristo, que el que peca se hace esclavo de su pecado. Repito, Juan 8, 34, el que peca se hace esclavo de su pecado. Es en ese sentido que estos sentimientos de rencor, de odio, de ira y de venganza van a ejercer un dominio sobre nosotros. Van a ejercer un dominio sobre nosotros de tal manera que en todas nuestras relaciones interpersonales e intrapersonal vamos a estar sujetos al influjo del rencor, del odio, de la ira y de la venganza. Y escucha bien, estos sentimientos no solamente nos van a tiranizar, sino que estos sentimientos van a ser una oportunidad para que el diablo también ejerza un dominio e influjo sobre nosotros. No raras veces, cuando se está orando liberación, hay personas que tienen lo que en demonología se conoce como actividad extraordinaria del demonio, producto del odio, producto de la venganza, producto de la ira o producto del sentimiento de rencor. Un día me sucedió que me llamó por teléfono una mujer que se peleaba con el marido. Estaban en una situación bastante difícil, el marido estaba que gritaba. Ella me dijo: hermano, ¿qué hago? Enciérrate en tu habitación y dale a tu marido el teléfono. Entonces el marido, que me conoce, me dijo: hermano, este no es buen momento para hablar, este es el momento ideal.
escucha bien lo que te voy a decir. En el nombre de Jesús, renuncia a la ira. Hermano, en verdad, este no es buen momento para conversar. Hermano, en el nombre de Jesús, renuncia a la ira. Y cuando el hermano lo intentó decir, no pudo. Lo intentó decir por segunda vez. Y a la tercera vez el hombre se puso a gritar. Me imagino que el teléfono cayó al suelo y escuchaba un llanto del hombre que habrá durado más de 25 minutos. En ese lapso estuve orando y después él agarra el teléfono y me dice, hermano, acabo de ver pasar todas las veces que mi padre me gritó. Todas las veces que sentí miedo cuando mi padre me gritaba. Y sentí en mi interior que no quería renunciar a la ira. Como que se había vuelto algo muy mío. Y no quería renunciar, hermano. Dentro de mí había algo que se resistía. Y mientras tú me decías, renuncia a la ira en el nombre de Jesús, hermano, yo en mi mente te aventaba la madre. Yo en mi mente decía, ojalá que te mueras. Y me sorprendió de dónde me vinieron esos pensamientos. Y le expliqué al hermano. Lo que pasa es que dice el Evangelio de Juan que Jesucristo es la luz del mundo. Y el que le siga no debe andar en la oscuridad. ¿Y por qué? ¿Qué significa esto? ¿Alguna vez te ha pasado de pequeño que estabas durmiendo y tu mamá te prendió la luz? Cuando te prenden la luz y tú estás a oscuras, ¿te molesta la luz o no? ¿Te molesta o no? Por supuesto. ¿Y qué quieres? Que te apaguen la luz. Pues bien, igualito, cuando uno hace este tipo de oraciones es como traer luz al psiquismo de la persona. Y esos espíritus que pueden estar probablemente muy escondidos en ese psiquismo se ven pues afectados. Y ahí la palabra de odio, la palabra de deseo de muerte, la palabra de deseo de destrucción hacia mí. Pues bien, es en ese sentido que probablemente nosotros no tenemos conciencia que esa falta de perdón no solamente es porque estamos amarrados a un hecho traumático, sino porque también el diablo está ejerciendo en nosotros su influjo y su dominio. En Efesios capítulo 4 del 26 al 27 dice la palabra de Dios, si os airáis, es decir, si sientes ira, cólera, enfado, furor, rabia, si os airáis, no pequéis, no se ponga el sol mientras estéis airados, ni deis ocasión al diablo. A través de la ira, que es una emoción que va a servir de impulso para que se dé fuga a esos sentimientos de rencor, de odio y de venganza, dice la Escritura, que esa es la puerta por donde el diablo va a entrar. No le deis ocasión al diablo. No le deis ocasión al diablo. No perdonar nos hace esclavos de nuestro mal, al punto de no ser libres, de no poder ejecutar el bien que deseamos. Por eso algunos dicen no poder perdonar, que en el fondo esto se debe traducir por un no querer perdonar. Porque probablemente hay personas que están tan atadas a su dolor y que están siendo consumidas en su interior por el odio que no quieren ser libres. No quieren ser libres. Un día alguien a mí me escribió y me dijo, hermano, dígame que yo no quiero perdonar a mi papá, enséñeme, hermano, dígame algo para perdonarlo. Bueno, si tú no perdonas, el infierno te espera. Así de sencillo. O sea, yo no te voy a tratar de convencer de lo que ya Jesucristo ha enseñado. Pero hay personas que piensan que uno les tiene que tratar de convencer de ello. Y yo le digo, ¿no es suficiente el testimonio de tu vida? ¿Eres feliz? Dime a alguien que es infeliz, dime a alguien que tiene depresión, dime a alguien que sufre de angustias, si es que no tiene rencor, odio, ira y venganza en el corazón. O sea, estos sentimientos llegan a desquiciar a la persona. Esos pensamientos autodestructivos de comer en exceso, de beber en exceso, esos pensamientos autodestructivos que tienen que ver con la lujuria y con la gula, ¿de dónde crees que vienen? Del odio hacia ti mismo. Porque como no has canalizado el odio hacia alguien, o no has canalizado el odio hacia Dios, te vas a terminar odiando a ti.
Y esto lo enseñaré mejor la próxima semana, la parte psicológica del odio, cómo termina afectándonos. Entonces, la capacidad de perdonar es fundamental para la recuperación de la víctima. Es fundamental para la recuperación de la víctima. Y acá hablamos solo del perdón, porque hay otro elemento más que es la reconciliación, que son dos elementos distintos, pero que van de la mano. Entonces, si no perdonamos, no podemos reconciliarnos. Es decir, no podemos hacer las paces con nuestro pasado. No podemos incorporar a nuestro presente las experiencias dolorosas y traumáticas. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿cuál fue la primera palabra que dijo el Señor? Cuando Cristo resucita, ¿qué es lo que le enseña a Tomás para curar su incredulidad? Sus heridas. Toca mis llagas, le dice. Si el Señor resucitó con un cuerpo glorioso, ¿por qué no borró esas cicatrices? Porque en su cuerpo glorioso simplemente no sucedió que esas heridas ya no estuvieran. Si con su cuerpo glorioso superaba las leyes de la física, traspasaba la pared como si hubiera una puerta allí. ¿Por qué no lo hizo el Señor? Porque con ello Cristo nos enseña que nosotros no podemos borrar el pasado. Pero lo que debemos hacer es incorporar esas experiencias dolorosas y traumáticas en nuestro crecimiento como personas hoy. Es decir, tengo que reconciliarme con lo que me ha sucedido. Tengo que reconciliarme con lo que me ha pasado. Tengo que acoger esa experiencia dolorosa y crecer desde ahí. Pero para reconciliarme primero tengo que perdonar. Si no, no puede haber esa reconciliación. Entonces, en algunas personas puede más su odio y su deseo de venganza que el querer sanar. Y esto de pronto va a generar en esta persona un estancamiento y no un crecimiento. ¿Amén? ¿Amén? Pues bien, la enseñanza de Jesús sobre el perdón frente a esto que queremos explicar en esta hora es fundamental. Habíamos enseñado en nuestra primera clase que una de las principales misiones mesiánicas de Cristo consiste en sanar a aquellos que tienen el corazón destrozado, aquellos que tienen el corazón roto. El Señor ha venido a anunciarle a aquellos que están cautivos en su dolor la libertad. Amén. Entonces, es en ese sentido que el Señor nos va a presentar en los evangelios el método terapéutico que Él quiere que nosotros practiquemos para poder liberarnos del dolor del pasado. Y es el perdón. En los evangelios se nos presenta 4 momentos claves en que Jesús enseñó sobre el perdón. El primer momento clave lo encontramos en el discurso evangélico, o conocido también como el Sermón de la Montaña, en donde Cristo nos enseña la oración del Padre Nuestro. En Mateo capítulo 6, en el versículo 12, Jesucristo dirá que debemos orar al Padre diciéndole: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, algunos ni siquiera deberíamos rezar el Padre Nuestro, porque deberíamos rezarlo quizás así: perdona nuestras ofensas, ya que yo no perdono a los que me ofenden. Es más, Cristo le va a dar énfasis de estas 7 peticiones del Padre Nuestro, le va a dar más énfasis a la 5ª petición. En Mateo capítulo 6, del 14 al 15, dirá que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. ¿Qué va a pasar si no perdonamos? No vamos a ser perdonados.
Y tú puedes irte a confesar y no recibir la gracia sacramental porque en tu corazón no hay el propósito de enmienda, de querer perdonar a los que te ofendieron para que puedas tú por Dios ser perdonado. El segundo momento importante en que Jesús enseña sobre el perdón es en el discurso eclesiástico, o conocido, como discurso apostólico del Señor. Discurso eclesiástico, que es el discurso en donde Cristo va a hablar de la iglesia hacia adentro, que es el capítulo 18 del Evangelio de Mateo que hemos leído en el comienzo. Y en este discurso eclesiástico, Jesucristo nos enseña cómo deben vivir los cristianos dentro de la iglesia. Atención, los cristianos en el interior de la iglesia, se nos va a decir, en este pasaje se nos va a hablar del perdón de las ofensas y de la parábola del siervo sin entrañas, que luego voy a explicar, pero en este pasaje en que Cristo va a hablar de las ofensas que han cometido contra nosotros, en el versículo 35 termina con una sentencia fortísima. Dice el Señor: esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Sigue insistiendo en lo mismo. Para que podamos alcanzar el perdón de Dios, la misericordia de Dios, debemos también nosotros ser misericordiosos y otorgar el perdón a los que nos han ofendido. Más adelante explico esta parábola del siervo sin entrañas. El tercer momento en donde Jesucristo va a enseñar sobre el perdón es en el momento de la institución de la Eucaristía. En Mateo capítulo 26, en el versículo 28, Jesucristo nos ha de explicar que su cuerpo roto en la cruz del Calvario y su sangre derramada ha sido dado para el perdón de nuestros pecados. Amén. ¿Qué es lo que hace Cristo en la cruz? Perdonar nuestros pecados. Entonces, esta cuestión es muy importante. Es muy importante. Cada vez que tú mires un crucifijo, cada vez que mires al Señor clavado en la cruz, entiende que eso lo han hecho tus faltas. Cada vez que peques, cada momento que haciendo uso de tu libertad hagas algo contrario a la voluntad de Dios, a su ley, lo clavas a Cristo en la cruz. Y lo podemos clavar muchas veces en la cruz por lo mismo. Entonces, ese cuerpo roto y esa sangre derramada en la cruz tiene un objetivo: perdonar nuestros pecados. Amén. Y es gracias a este perdón de los pecados que Jesucristo, cuando se le presenta a los apóstoles en Juan 20:25, derrama sobre ellos su Espíritu Santo y le dicen: a quienes ustedes le perdonen sus pecados le queden perdonados, pero a quien se los retengan, les queden retenidos. Y es en ese momento que Cristo instaura el sacramento de la reconciliación, que dentro de los grupos de sacramentos se agrupan en tres. El primer grupo es los sacramentos de iniciación cristiana. ¿Cuáles son? Bautismo, comunión, confirmación. Sacramentos de servicio, ¿cuáles son? Matrimonio y orden sacerdotal. Y los sacramentos de curación, la penitencia o la reconciliación y la unción de los enfermos. Excelente. Entonces, ojo, que este es un sacramento de curación. Cuando tú confiesas tus pecados, no solamente estás por la gracia del sacramento recibiendo la liberación del pecado que te puede llevar a la condenación eterna, sino que estás recibiendo la liberación del influjo de Satanás. Y no solamente eso, a través de ese sacramento se sana tu psicología. El Señor está sanando tu mente, entre otras gracias que se recibe. Entonces, otro momento importante, el cuarto y el último, sobre el perdón, una enseñanza hermosa que va a dar Jesucristo. Cuando Cristo llega a Jerusalén, si tú lees bien los evangelios, ya no hace milagros.
en Jerusalén. Comienza a esconderse el Señor y es como que se guarda para la pasión, muerte y resurrección. Cuando Cristo entra a Jerusalén, esa predicación tan elocuente, esos milagros, esos prodigios que generan la admiración de Cristo se van a ocultar. Y ya a estos portentos le va a acompañar el silencio. Y el primer momento en donde Cristo otra vez va a hablar públicamente, ¿dónde va a ser? En la cruz. En la enseñanza de la cruz. Y quisiera que pienses en esto. Jesucristo está en el huerto de Getsemaní. Y según algunos místicos como San Bernardo de Claraval, entre otros, en ese momento salieron todos los demonios para oprimir a Jesucristo. Y en ese momento Jesucristo se estaba transformando en lo que decía Juan el Bautista. Él es el Cordero de Dios. ¿Qué significa? Moisés muestra un momento cómo Dios pide que ejecute una acción para perdonar el pecado del pueblo. Agarra un cordero, lo degolla, agarra su sangre y la comienza a esparcir sobre cada integrante del pueblo, para que así sus pecados sean perdonados. En el libro de Levítico se enseña que uno agarraba un cordero sin defecto y el sacerdote le imponía las manos sobre la cabeza del cordero, para que así pasaran los pecados del pueblo al animal y luego sea sacrificado para el perdón de los pecados. Jesucristo en Getsemaní es preparado para ser el Cordero de Dios. Los pecados de los homicidas, de los violadores, de los estafadores, de los adúlteros, de los fornicarios, de los mentirosos, de los egoístas, de los avariciosos, etcétera. En ese momento el peso de esa condenación caía sobre él. Por eso Lucas va a decir que Jesucristo, por el estrés del momento y la presión de ese momento, sudaba espesas gotas de sangre. Cuando Cristo fue capturado, en el momento de su captura, fue llevado al juicio, primero el juicio religioso y luego el juicio civil. Y toda esa noche del Jueves Santo de su captura, a Jesucristo se la pasaron agarrándolo a golpes. Tanto le golpearon el rostro que el profeta Isaías, en el capítulo 56, dice: su rostro estaba tan desfigurado que no parecía un ser humano. Así dice el profeta Isaías. Es más, dice, fue tratado como la basura de los hombres, la basura nuestra. Varón de dolores, familiarizado con el sufrimiento, como para taparse la cara y no verle. En ese contexto, a Jesucristo, después de haberlo golpeado toda la noche, lo azotaron con un azote que se llama flagellum. El flagellum es un espolón de acero con una garra, o a veces tiene más de una garra. Y esto se hace con el tendón de la pata de un animal para que a la hora que caiga sobre la carne la abra y la desgarre. Por lo que Jesucristo estaba siendo sentenciado correspondía 30 azotes más 1, como dice la ley. Sin embargo, le dieron más de 30, más de 50, más de 80, más de 90. La película La Pasión muestra claramente cómo fue esa tortura. Lo muestra claramente. Ese gesto significa, ya que está azotada toda la parte de atrás, ¿dónde queda carne sin abrir para ser azotada? No fue azotado solo la espalda de Cristo, sus piernas, por delante, por detrás. Fue azotado su pecho, su cara. San Bernardo de Claraval se le presenta un día Jesús y le dice que la herida que más le dolió fue la del hombro derecho, porque los azotes arrancaron literalmente la carne de ahí. El Señor en ese momento ya estaba perdiendo líquidos, o sea, las heridas abiertas generaba que el Señor se deshidratara, perdiera líquidos y entrara en una agonía,
Por esta situación al Señor se le debe haber bajado la presión, debe haber sufrido en ese momento de taticardia. El Señor en ese momento probablemente le costaba respirar y utilizaron una corona de espinas para coronar a Jesús. Espinas más o menos de este tamaño que las enredaron y las clavaron en el cuero cabelludo. Si tú te cortas aquí, te sale un montón de sangre, porque es la zona en donde hay más capilares. Imagínate cómo estaría el rostro de Jesús después de haberle puesto una corona de espinas. Mateo dice que agarraron una caña y comenzaron a martillarle la corona en la cabeza para que se clavaran más las espinas. A continuación, el Señor fue llevado al monte Gólgota o monte de la calavera a ser ejecutado. ¿Por qué crees que se cayó 3 veces el Señor? Porque ya estaba extenuado. Porque desde el jueves está sufriendo su pasión. Está cansado, no ha comido, no ha bebido, está deshidratado, está perdiendo líquidos. En ese momento el Señor tiene el cuerpo descompuesto. Y las veces que cae el Señor en tierra, con un madero que debe haber pesado más o menos, el patíbulo debe haber pesado entre 40 a 60 kilos de peso, 3 veces aplastó el patíbulo, la cara y el cráneo de Jesús contra el suelo, que tranquilamente le pudo haber roto el cráneo en la parte posterior. Los soldados romanos, al ver que Jesús ya no podía, por sus fuerzas, llegar al monte de la calavera, pidió la intervención de Simón de Cirene. Cuando fue crucificado Jesucristo, tú y yo vemos este crucifijo, que es un crucifijo de arte occidental. Cuando tú veas un crucifijo de arte oriental vas a ver lo siguiente, que el cuerpo no está así erguido, sino que está encogido, porque así era la crucifixión, y hay como que una curvatura en el cuerpo, ¿no? Tú cuando veas un crucifijo oriental vas a ver eso, que tiene más similitud con este. Es más, algunos santos padres incluso prohibieron algún tipo de crucifijo que se acercara al realismo de lo que le pasó a Jesús para que el Señor no se vea muy humillado. Pero el Señor fue humillado. Fue humillado, más o menos para que lo entiendan. Los romanos tenían 2 métodos para disuadir a todos los que querían sublevarse contra el imperio. Era el empalamiento y el método preferido era la crucifixión. Un crucificado podía vivir entre 3 a 6 días, porque Jesucristo solo duró 6 horas. Te explico. El Señor, para ser crucificado, amarraban un brazo y rompían la coyuntura del hombro, para que el que estuviera crucificado le doliera. O sea, se tenía que agarrar de los clavos de la mano, pero como tenía el hombro descoyuntado, era un dolor que hacía que cayera. Y normalmente mueren por asfixia mecánica respiratoria, es decir, no pueden respirar. Entonces, lo mismo hacían con la cadera. A Jesucristo le pusieron un clavo, más o menos unas 21 a 31 pulgadas, que atravesó cúbito radio, que rompió el tendón. Y ese es el dolor que siente una mujer cuando tiene 10 de dilatación. El Señor sintió ese dolor en una mano, en otra mano y en los pies. Y tú con epidural probablemente, algunas, el Señor sin ningún tipo de anestesia. Pues bien, cuando estuvo Jesucristo clavado en la cruz, sufrió, probablemente en ese momento debería haber tenido una fiebre entre 40 a 41 grados, por la pérdida de fluidos. Por eso es que Jesucristo, en la quinta palabra, ¿qué es lo que dice? Tengo sed. Se está deshidratando, se está ahogando, no tiene agua, pero le acercan el pozoe, que es una mezcla de vinagre con algunos líquidos que calma la sed en la región en donde Cristo se encuentra. Normalmente lo llevan los soldados romanos en su cinturón. Entonces le acercan una esponja con el pozoe y Jesucristo no lo quiere probar. Pero entonces, ¿por qué dice que tiene sed? Si no quiere beber esa agua. O no quiere beber eso que le pudiera calmar la sed. Porque la sed que tiene Jesús no es una sed física, es una sed de salvación. Tiene sed de salvarte a ti. ¿Qué está haciendo en la cruz? Salvándote.
de tus pecados. ¿Y de qué pecados? Rencor, odio, ira, venganza, entre otros. Las 6 horas de agonía de Jesucristo no permitieron que en ese contexto de dolor Él no perdonara. Jesucristo en la cruz, ¿cuál fue la primera palabra? Padre, perdónalos. ¿Por qué? Esa es la cuarta enseñanza del perdón. O sea, Cristo en el momento más doloroso, en el momento más sufriente, en ese momento Jesucristo nos enseña que hay que perdonar. A pesar que te han hecho lo que te hayan hecho, tienes que perdonar. Porque tú no has sufrido tanto como Él en la cruz. Tú no has sufrido tanto como Él en la cruz. Y si tu sufrimiento ha sido profundísimo, por eso dice la Escritura, el que ha sido puesto a prueba por medio del sufrimiento es capaz de ayudar a los que estamos sufriendo. Por eso Jesucristo nos enseña la importancia del perdón en su propia carne, con su propia vida. Y de las enseñanzas más importantes sobre el perdón es esta que hemos leído del capítulo 18 de Mateo, versículos del 21 al 35. Y esta enseñanza que da Jesucristo tiene un sustrato que probablemente es importante saber porque nosotros no somos judíos y hay que leer este pasaje desde una mentalidad judía. Ahora escucha bien. En el Antiguo Oriente, la venganza era vista como algo normal. Era vista como algo normal. E incluso, en algunos casos, era considerado una ley sagrada. Tú lees, por ejemplo, libros como el Éxodo, como el Levítico, como el Deuteronomio, libros que se encuentran en el Pentateuco, capítulo 21 del Éxodo, Levítico 24, Deuteronomio 19, y vas a encontrar algo que se llama la ley del talión. ¿Qué es la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Pues bien, esta palabra latina, talión, significa idéntico o semejante a, y la ley del talión implica que o consiste en lo que se conoce como justicia retributiva. El castigo se imponía de manera proporcional al crimen cometido. A mí me pegaron en la mejilla, yo pego en la mejilla. Ojo por ojo, diente por diente. Me robaron una vaca y yo le voy a matar su vaca. Ojo por ojo, diente por diente. Esta ley no es del pueblo judío, no es ley de Dios. Esto está en el código de Hammurabi, rey persa. Y el código de Hammurabi, rey persa, ha influenciado a todas las culturas de la época, incluso hasta ti, que llegas a escuchar la ley del talión, inmediatamente lo identificas ojo por ojo, diente por diente. Es de esa época, de la época de Moisés. Mira cómo se ha vuelto algo tan común para nosotros, incluso pensar o hablar de ello. Entonces, esta es una de las principales leyes asirias y era considerado de una naturaleza social. Y el objetivo de esta ley es que la persona no se vengue más de lo que conviene. O sea, tratan de regular la venganza. No hagas más daño del que te hicieron. No hagas más daño del que te hicieron. Entonces, por eso también para nosotros la venganza es vista como algo normal. Es vista como algo normal. Si no vienen a mi cumpleaños, yo no voy al suyo. Si no me ayudan cuando pasé necesidad y me piden ayuda cuando lo están pasando, tampoco lo voy a hacer. Y aunque no nos demos cuenta, convivimos con el espíritu de venganza. Convivimos con el espíritu de venganza. Pues bien, el caso es que en la época de Jesús, Jesucristo, escucha bien, quiere desterrar de la mente de sus discípulos este principio asirio, babilónico, que ha influenciado al pueblo de Israel. Y por eso Israel moralmente está influenciada por esta costumbre.
Por eso la tendencia de estas prácticas, en Mateo capítulo 5, versículo 38-39, Jesucristo dijo: habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pues yo digo, no resistáis al mal. No resistáis al mal. Antes bien, al que te abofeté en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Hermano, ¿cuánta gente ha hablado mal de mí a lo largo de mi ministerio y de mi vida? Gente que en algún momento ayudó, como le decía a mi asesor, que un día me llamó mucho la atención, una señora que tenía un gran dolor en su corazón. Comencé a trabajar en ella con temas de odio que tenía. Una hermana que conocía me comentó cómo estaba su matrimonio estaba mal. Entonces dije, ¿por qué no? Vamos a hablar con el esposo para orar. Me dijo, oye, mi hija tiene bulimia, ¿cómo no? Vamos a orar por tu hija. Y acompañé a toda la familia, como 1 año y medio. Ya la hermana luego avanzó espiritualmente, yo me separé, comencé a evangelizar en otros lados, y esta hermanita formó una comunidad. Y de pronto un día, un sacerdote de esa parroquia me dice, oye Israel, ¿tú has tenido algún problema con esta señora? Y yo le digo, no, padre, al contrario, es una señora amiga, alguien que he ayudado en algún momento, porque habla mal de ti, hermano. Me ha dicho esto, esto y esto de ti, y si yo no te conociera, le creo. Ella es parte del consejo pastoral, es parte del consejo de la parroquia. Y le he escuchado esto. Entonces yo fui a hablar con la hermana y nunca entendí por qué la hermana lo hizo. Yo le dije, ¿qué daño te hice? Para que tú puedas haber sentido eso. Pero fíjate, muchas veces a mí me ha pasado eso. ¿Y qué tengo que hacer? Dice Jesucristo. Ponle otra mejilla. Al insulto, al golpe, al maltrato, a la humillación, ponle otra mejilla. Y no es signo de debilidad, sino al contrario, de fortaleza. Porque es fácil vengarse. ¿O no? ¿O no? Es fácil vengarse, pero es para valientes solo el acto de perdón. Entonces la venganza en el fondo busca que la persona que ha hecho algo en contra nuestra de alguna manera pague lo que me ha hecho. De alguna manera pague lo que me ha hecho. Por eso es que le quitamos el habla a la gente, contestamos mal, juzgamos o criticamos, somos a veces indiferentes y castigamos con la indiferencia, tenemos un trato áspero, distante, somos personas desconfiadas, solemos culpabilizar a los demás y hacernos la víctima, y todo es por estos sentimientos, ¿ah? Por estos sentimientos. Y es que la venganza de pronto es algo que nosotros podemos percibir como justo. Vengarse lo vemos como algo justo cuando son dos cosas distintas. Uno es un vicio y el otro es una virtud. Y el punto es de que socialmente se ve como algo común. ¿Amén? Por eso Pedro le plantea una cuestión a Jesucristo. En el versículo 21 Pedro dice, se acercó entonces y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Lo que Pedro plantea es muy importante. Primero, el trasfondo de lo que plantea. Los fariseos enseñaban a sus discípulos que uno debía perdonar máximo 4 veces. Entonces, ¿me has ofendido? Va 1. ¿Me has ofendido? Van 2, te quedan 2, ¿ah? ¿Me has ofendido? Van 3. ¿Me has ofendido? Van 4. Ya no te perdono. Entonces los fariseos enseñan eso a sus discípulos y Pedro, en ese sentido, plantea ser más generoso. No solo 4, Señor, sino 3 veces más, 7. Plantea eso el apóstol Pedro. Lo que plantea Pedro es humanamente lo siguiente. ¿Se puede perdonar todo? ¿Se puede perdonar todo? ¿O debe haber un límite en el perdón? Hay cosas más graves que otras. Una cosa es un insulto, otra es una violación. Una cosa es que tu marido te sacó la lengua hoy día y otra cosa es que te saque la vuelta. Una cosa es que le digas a tu hijo
hijo, ¿por qué no has limpiado tu cuarto? Y otra cosa es que le digas, me tienes harta, estoy cansado de ti. Entonces hay cosas que hieren más que otras. Y el punto es, ¿se puede perdonar todo? Y si me ofenden una y otra vez la misma persona sobre lo mismo, ¿le debo perdonar siempre? Pedro plantea un problema moral sobre el perdón. Y lo que plantea Pedro, ¿está bien perdonar siempre? ¿No se aprovecharán de nosotros? Si nos ven que siempre perdonamos, ¿no se aprovecharán de nosotros? Es decir, ¿el perdón debe ser algo ilimitado? ¿O de pronto debe ser algo que nosotros decidamos? Pedro muestra la realidad del hombre que a veces no quiere perdonar. De ese hombre que dice, todo tiene un límite en la vida. A veces pensamos eso o no. Todo tiene un límite. Hasta acá nomás te aguanto. De aquí para allá ya no. Y así somos. Todo tiene un límite. O de ese que dice, no puedo perdonar a mi padre, no puedo perdonar a mi madre, no puedo perdonar a mi esposo, no puedo perdonar a mi esposo, no puedo perdonar a alguien. Por eso la respuesta de Jesús a la pregunta aritmética de Pedro pasa de un número determinado, 7 veces, a un número indeterminado, 70 veces 7. Es decir, pasa de algo generoso que tiene Pedro, perdonar más, a algo indefinido que nos pide Jesús. Debes perdonar 70 veces 7. Salud. Entonces, esto va a dar origen a la parábola del siervo sin entrañas. Esto que Pedro plantea da origen a esta parábola. ¿Cómo se llama la parábola? Fuerte. El siervo sin entrañas. Y en esta parábola se nos presentan 3 personajes, un rey y 2 deudores. Y en el versículo 23 se nos dice, por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Lo que ha de suceder en esta parábola, Cristo dice que va a pasar en el día de tu juicio final. Es decir, cuando tú te mueras, en ese momento no es que vas a ir a ver a tu perrito, qué lindo, a tu gatito, o te vas a reencontrar con tu familia, vas a tu juicio personal. Va a ser el día más terrible de tu existencia. Vas a estar ante el tribunal de Dios, en donde vas a ser juzgado por cada una de tus obras y por los frutos de ella. Y puede ser una sentencia positiva de salvación o de condenación eterna. Pero dice Jesucristo que esto va a suceder en ese juicio particular. Un rey, dice, quiso ajustar cuentas con sus siervos. Tú en un momento, yo en algún momento, vamos a estar cara a cara delante de Dios, ajustando cuentas de nuestra vida, por cómo vivimos, qué es lo que hicimos, cómo fuimos como padre, como madre, como esposo, como hermano, como creyente, como trabajador. Dios va a ajustar cuentas con nosotros. Y dice a continuación, al empezar a ajustarlas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Para que lo entendamos, porque el talento más que ser una moneda, es un peso de monedas, 50 millones de monedas de oro. Uno le debía así al rey, que es una cantidad, a propósito elegida por Jesús, una cantidad impresionante, exorbitante, y Cristo tiene una gran enseñanza con eso. Dice que así es nuestra deuda con Dios. Cuando tú cometes un pecado, es más sencillo, egoísmo. Por ejemplo, este sábado hubo en el local que tenemos dentro del condominio donde vivimos, se permiten las reuniones hasta la 1 de la mañana, sábados, ¿no? Entonces unos se fueron hasta las 2 a todo el volumen y los vecinos que viven al costado de esta zona no podían dormir y se quejaban, ¿no? Ese es el egoísmo.
Es más, cuando se acercaron los de vigilancia le dijeron, vamos a pagar la multa. ¿Cuándo será la multa? 150, 200 soles. Vamos a pagar la multa. Es decir, me importa si a los demás les molesto, yo quiero celebrar mi cumpleaños. Ese es el egoísmo. Así vivimos. Por ejemplo, la vez pasada estoy dando pase a una persona, a un señor con 2 chicas que iban a cruzar. No eran mayores, eran más o menos jóvenes, más jóvenes que yo, pero igual se le da pase al peatón. Y a la hora que yo freno, volteo por acá y pasa un carro con todo. Entonces tuve que cuadrarme, ¿no? Mi carro mide 5,5 metros. Entonces tuve que cuadrarme en las 2 pistas para que no los atropellaran. Nadie les quería dar pase. Porque así somos. Pensamos en nosotros, nada más, y no en los demás. Pues bien, imagínate ese sencillo pecado, el egoísmo, que está en la raíz de todos los pecados capitales. Lujuria, gula, avaricia, soberbia, envidia, etc. Imagínate que nuestra deuda con Dios, lo que describe Jesucristo, tu deuda es exorbitante. ¿Y sabes qué nos enseña esto? Tu vida y la mía no nos va a alcanzar para pagarle a Dios por todo el mal que le hemos hecho. Ojo con eso, ¿ah? O sea, mira la cruz. Tu vida no alcanza para pagar esto. Por eso Pedro en el discurso en Pentecostés dice, ustedes lo han crucificado a Jesús. No los romanos, no los judíos, tú lo has crucificado. Y esto es lo que enseña Jesús. A ti no te va a alcanzar la vida haciendo todo el bien que pudieras para pagar el perdón de tus pecados. No te va a alcanzar. Dice que este hombre, el rey ordenó que sea vendido él, que sea vendido su mujer, que sean vendidos sus hijos y todo lo que tiene para pagar la deuda, pero nunca la vida le iba a alcanzar para pagar los 50 millones de monedas de oro que debía al rey. Entonces, esta suma escogida a propósito por Jesús nos muestra que nuestros pecados nos acarrean una deuda exorbitante contra Dios. Exorbitante. Es más, Santiago va a decir que aquella persona que ayuda a que otros se conviertan está pagando la deuda de sus pecados. ¿A cuántos has ayudado a su conversión? Uy, hermano, ¿tu cuenta en el banco cómo está? ¿Cómo está tu cuenta en el banco? Entonces, ¿qué sucede con este hombre? Sucede lo siguiente. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía, ten paciencia conmigo. ¿Qué le pidió el hombre deudor? ¿Que tuviera paciencia. Y dice a continuación, movido a compasión el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó toda la deuda. Paciencia, misericordia. Paciencia y misericordia. Luego este hombre, después de que es perdonado por esa suma exorbitante, se va. Es como que imagínate tú vas al confesionario y le dices, Señor, yo te pido perdón por mis pecados, Padre, es que soy pecador. El Padre te mira y dice, oye, la semana pasada viniste con el mismo argumento. Ay, Padre, es que he caído por debilidad. Y el Padre te queda mirando y dice, bueno, pues te doy la absolución. Y tú sales del confesionario y te encuentras con alguien que te ha ofendido. Y te encuentras con alguien que te ha dañado. Dice aquí la Escritura a continuación. Al salir de allí aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. ¿Cuándo le debía? Si el otro debía como 50 millones de monedas de oro, este debería por lo menos como 80 monedas de oro. Es decir, no es lo mismo. No es esa suma exorbitante y Cristo otra vez elige esta cantidad con un propósito. Esta persona que ante su gran deuda pidió, suplicó que se le tenga paciencia y que se le tuviera misericordia, se le cierra su corazón y es incapaz de compadecerse con la deuda ridícula que tiene su compañero contra él. ¿Me dejo entender? Hermano, ¿qué retrata esto? Esto retrata cómo somos. Muchas veces nosotros somos mezquinos ante las ofensas de los demás. Pero ante Dios, ¿cómo regateamos? ¿Cómo pedimos perdón? Pero ante la ofensa de los demás somos así.
Pedimos que se nos entienda y no somos capaces de entender. Pedimos que se nos tenga paciencia y no le tenemos paciencia a nadie. Pedimos que nos perdonen nuestros errores, pero no perdonamos los errores de los demás. Le pedimos a Dios que nos tenga compasión, que no nos trate como merecen nuestros pecados, pero como tratamos a los demás, como merecen probablemente sus pecados. Aquí la enseñanza es clara, que lo que nos debemos unos a otros es una ridiculez en comparación a la deuda que tenemos con Dios. Amén. Amén. Por eso, hermano, si tú no puedes perdonar, no seas ridículo. No seas ridículo. Hermano, es que tú no sabes. Hermano, yo encontré una muchacha que los papás probablemente tenían problemas psiquiátricos. Y esta chiquilla de 25 años me contaba, hermano, a mí mis padres me castigaban encerrándome en el baño con la luz apagada por horas para que no llorara. Desarrolló un montón de problemas psiquiátricos la pobre joven. Y me dice, hermano, yo tengo estos problemas, pero yo he perdonado a mis padres. Cometieron errores y yo a mis padres ahora ancianos los amo, los cuido. A mí me han hecho daño, pero ¿qué vamos a hacer? Pues se equivocaron. Y eso, lo que le pasó a esta chica, es dolorosísimo. La angustia que debe haber sentido cuando estaba encerrada. El rechazo de su madre y su padre cuando la metían a propósito en la oscuridad. Debe haber sido completamente traumático. Pero en su corazón no ha guardado odio. En su corazón no ha alojado eso. Y aunque con secuelas, producto del trauma, su mente no está enferma, producto del rencor, del odio, de la ira y de la venganza. Por eso unos a otros nos debemos una ridiculez comparado a lo que le debemos a Dios, que nos perdona mucho, aunque nosotros perdonemos poco. Amén. El objetivo de Cristo en esta parábola es enseñarnos que esto mismo nos va a suceder a nosotros. Que se nos va a pedir la cuenta exacta del pecado que en alguien no perdonamos. ¿Qué no has perdonado, hermano? ¿A quién no has perdonado? Porque una persona nos puede haber dañado muchas veces y hay cosas que le hemos perdonado, pero probablemente hay otras que no. ¿Qué es lo que nos falta perdonar? Esta parábola describe cómo debe ser la relación del hombre con Dios y cómo debe ser la relación del hombre con su prójimo. Recuerdo un día que un socio, a mí Dios me dio una lección tremenda, ¿ya? Yo cuando ingresé a la iglesia hace 27 años, estuve caminando 4 años en el seguimiento a Cristo y de pronto yo le pedí al Señor en mi corazón poder poner un negocio, ¿ya? Entonces puse un negocio con un amigo que era del mundo y la cuestión es que este hombre pues me estafó. Este hombre vendió maquinaria que a mí me habían prestado, que estaba valorizada, por ejemplo, eran 4 máquinas de $1,800. Y gracias a eso yo fui denunciado por apropiación ilícita. Tuve que vender carro, tuve que vender lo poco que tenía para pagar la deuda, porque al hombre le gustaba las mujerzuelas, iba a los prostíbulos, iba a los nightclubs y se gastaba un montón de plata por una sola noche. La cuestión es que yo me había apartado de Dios por ese trabajo. Muchas veces había dejado de ir a mi comunidad porque estaba cansado de mantener a la empresa. Cuando una empresa es nueva, tú tienes que estar ahí para que las cosas crezcan. Entonces comencé a ponerle excusas a Dios para no ir a mi comunidad. Y cuando Dios me quitó la empresa, yo dije, gracias, Señor. A mí me dijeron, oye, lo metes a la cárcel, Dios se encargará, dije. Tuve la oportunidad de hacerlo. Alguien me dijo, hermano, pero es que, mira, va a seguir haciendo lo mismo. Hermanito, Dios lo va a corregir, como me ha corregido a mí. Y a veces nosotros somos así, pues, ¿no? Pedimos perdón a Dios, pero nos olvidamos perdonar a los que nos han dañado. Hay personas, por ejemplo, ¿no?, que en el inicio de mi vida espiritual a mí me hicieron mucho daño.
Y sin embargo, yo los veo ahora con mucho cariño, los abrazo y los saludo y no guardo rencor en mi corazón. Una persona, ¿no?, que me hizo en especial mucho daño, no hablando mal de mí con un párroco. Siempre he tenido ese problema, alguien que habla mal. Y la cuestión es que, oye, hay que acoger a la gente, ¿no? O sea, la vez pasada terminé, un día me tocó en San Isidro un concierto, me pidieron cantar, fui, y como me alargué un poco, canté una canción más. Entonces el cantante que venía como que se amargó y hizo un comentario negativo de mí con otra persona. Entonces cuando yo bajaba del escenario se me acercó una hermana y me dijo, ¿quieres saber quién está hablando mal de ti? No, no me interesa, le digo. Y seguía avanzando. Pero no quieres saber quién está hablando mal de ti. No, hermana, no me interesa. Y seguía avanzando y por tercera vez y le dije, apártate de mi vista, Satanás. Porque tú lo que quieres es mi caída, quieres mi mal. Y me retiré. Esas palabras le hirieron tanto a esa mujer, tanto le hirieron, o más que a ella, lo que había dentro de ella. Porque lo que quería que era sembrar discordia, división. Yo ese hermano que habló mal de mí lo conozco y le tengo cariño y le tengo aprecio. Que se haya equivocado una vez, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero la cuestión es que esta mujer comenzó a hablar mal con un sacerdote y ese sacerdote era mi amigo, ¿no? Un padrecito en San Borja. Entonces me dice, oye, va a venir tal persona que es de tal movimiento, no voy a decir el movimiento, que dice que tú estás prohibido de predicar, porque tú predicas contra la doctrina social de la iglesia. Entonces va a venir a presentar su denuncia contra ti y yo te voy a pedir que vengas también. Entonces voy, la mujer está hablando de mí, el padre dejó la puerta abierta, no habían dos entradas a la oficina, dejó una, yo estaba atrás. Entonces cuando ella comienza, es que padre, usted no sabe quién es él, usted no lo conoce, ha hecho esto. Y yo decía, Dios mío, pobrecita, ¿cómo está de enferma en su mente para calumniar, para mentir? La cuestión es que yo salí y la mujer se le caía el rostro de vergüenza. Tú sabes, con los años, yo la perdoné a la hermana, ¿no? Pero con los años voy a predicar un asilo de ancianos y la veo ahí a la hermanita. En un asilo de ancianos abandonada, teniendo familia, sin una familia que la quiera. Yo la vi y cómo se alegró la mujer. Y yo en mi corazón sentí dolor. Yo la abracé a la mujer lloró, yo lloré con ella. Me dio mucha pena ver su final. Y lamentablemente el odio es así, te consume. Un día una señora me dijo, yo no sé por qué mis nietos no me quieren ver. ¿Por qué será, no? ¿Tú qué crees? La abuelita debe ser antipática, pues. Y hay que decirlo. ¿O no? ¿O no, hermanos? Claro. Entonces, anda sacando tu cuadre, hermana, ¿no? Si te va a atender tu hijo, te va a atender tu hija, ¿no? Anda sacando tu cuadre. Entonces, el punto es que en esta parábola el Señor nos dice, tienes que perdonar de corazón. Tienes que perdonar de corazón. No se trata de que siento ganas o no siento ganas de perdonar, sino que el corazón tiene que ver con la voluntad. Quiero perdonar, porque quiero renunciar al odio, quiero renunciar al rencor, a la ira, a la venganza. Quiero perdonar. Por eso es que Jesucristo nos enseña en la cruz del Calvario, en esta primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo nos enseña que el que nos hirió, que el que nos dañó no tenía ni idea del daño terrible que nos hacía. No tenía ni idea del daño terrible que nos estaba haciendo. ¿Tú crees que la persona que te pudo haber violado, la persona que te pudo haber sido infiel, la persona que te pudo haber estafado, como le pasó a un amigo mío que murió su papá en la época del terrorismo, y la madre, la viuda, con los dos hijos, le pide pues al hermano de su esposo fallecido que le ayude con los trámites que tenía que hacer y le quitó la casa. Y dejó a los sobrinos y a la mujer viuda en la calle. O sea, ¿tú crees que la persona que te ha ofendido tiene realmente idea del terrible daño que te ha ocasionado? Yo te aseguro que no. Así como tú tampoco tienes idea del terrible daño que has ocasionado. Yo recuerdo que cuando el Espíritu Santo comenzó a provocar en mi interior la conversión, me llevó
a pedirle perdón a las mujeres con las que yo estuve antes de conocer a Cristo. Eso que yo nunca he sido maltratador, agresivo, no he sido una persona ofensiva, sacahueltero, pero el Señor me llevó a pedir perdón, porque muchas veces la busqué por lujuria, no por amor. Y recuerdo que cuando le estuve pidiendo perdón a una de ellas, la mujer se puso a llorar. Y la mujer me dijo, tú fuiste mala conmigo, yo sí te amaba. Y me di cuenta cuánto daño uno puede haber hecho a alguien. Es decir, tú no tienes ni idea de la huella negativa que puedes haber dejado en la vida de otra persona. No tienes ni idea. Por eso dice Jesucristo, no sabes lo que haces. Un día me tocó en la cárcel orar por una persona violadora. Me mandaron al pabellón de máxima seguridad. Y me tocó orar pues por un hermano de este tamaño, pues, ¿no? Y mientras oraba por él, él me decía, ¿no? Yo no los quise violar. Y cuando oraba por él, en mi interior veía cómo lo violaba su papá, el padrastro y el tío. Y mientras él me decía eso, a mí me violaron. Y desgraciadamente esta persona repitió la misma herida que le hicieron. Por eso hay una enseñanza que se llama mi herida con la que hiero. Herimos, consciente o inconscientemente, a los demás de la misma forma como nos han herido. Por eso la persona que te ha herido no tiene ni idea del terrible daño que probablemente te ha hecho. Por más razón que tú tengas de estar dolido, hermano, es mejor perdonar, para que finalmente ese dolor tú no lo guardes en tu corazón. Por eso el que nos ha enseñado que el perdón es el medio por el que soltamos el dolor, nos pide ahora también que lo soltemos. ¿Amén? ¿Amén? Vamos a ponernos en pie para hacer oración. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad sobre nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cierra un momento tus ojos y mira tu corazón. Y quisiera que trates de hallar en tu corazón eso que tanto te cuesta perdonar, aquella persona a la que tanto te cuesta perdonar. Quizás puede ser tu padre, quizás puede ser tu madre. Mira en tu corazón aquella persona o aquello que tanto te cuesta perdonar. Y para que te des cuenta a quién te cuesta perdonar, mira a quién no soportas de tu familia. ¿Con quién no soportas conversar? Y vamos a pedirle a Jesús la gracia de querer perdonar. Porque no se trata de sentir algo,
sino la gracia de querer soltar el dolor. Porque es Cristo queriéndote sanar. Y no hay otro modo, no hay otra forma. Fija los ojos en Cristo, tan lleno de paz y de amor. Fija los ojos en Cristo, tan lleno de paz y de amor. Fija tus ojos en Jesús y no en las cosas que te han pasado. Ya deja de fijarte en lo que te sucedió. Que tu vida no va a cambiar por mucho que te lamentes en tu dolor. Pídele a Jesús la gracia de ya no mirar tu pasado, porque las respuestas de tu vida no están atrás sino adelante en Jesús. A veces estamos tan concentrados en lo que nos sucedió que nos olvidamos de mirar a Jesús. Fija los ojos en Cristo, tan lleno de paz y de amor. Fija los ojos en Cristo, tan lleno de paz y de amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Fija los ojos en Cristo, tan lleno de paz y de amor. Fija los ojos en Cristo, tan lleno de paz y de amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. No, no tengas miedo, yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. No, no tengas miedo, yo te he redimido, te he llamado por
queremos pedirte en esta noche, amado Señor, la gracia de poder dejar de mirar nuestro pasado con rencor. La gracia de poder mirar a las personas que nos hirieron en el pasado con rencor. Te queremos pedir, Jesús, la gracia de querer perdonar, de que pueda en nuestro corazón amanecer el deseo de perdonar, de soltar el dolor, porque tú lo has querido así. Porque la razón por la cual a veces no podemos perdonar es el orgullo y los sentimientos de venganza. Por eso Cristo nos dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. El que te ofendió, quien te hirió, así haya sido una persona muy cercana a ti, no tenía ni idea del terrible daño que te hacía. Pidámosle en este momento solo la gracia de poder mirar a esa persona que nos dañó sin rencor, sin cólera. Amado Jesús, te pedimos la gracia de saber perdonar. Que por tu amor y tu misericordia se nos pueda otorgar la gracia de liberar de nuestro corazón a todos aquellos que nos han herido, Señor. Y que por la mediación de la Inmaculada, la gracia que hoy pedimos nos sea concedida. Dios te salve María, llena eres de gracia. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor, que es Dios Todopoderoso, haga resplandecer sobre ustedes su rostro. En el día de su angustia voltee hacia ustedes su mirada y Él les dé el don de la paz, el don de la salud y la gracia de poder perdonar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo. Hermanos míos, tomen asiento un momentito. La próxima semana vamos a acabar con el tema del perdón. La próxima semana vamos a continuar hablando de este tema, pero ya desde un enfoque psicológico. Aquí lo hemos visto desde un enfoque escriturístico. Por ejemplo, la próxima semana vamos a hablar qué significa perdonar. El tema del perdón a los demás, el tema del perdón a Dios, el tema también del perdón hacia uno mismo. Que cuando no perdonamos a los demás, nos falta también capacidad para perdonarnos a nosotros mismos. Amén. Entre otros aspectos más del perdón. Así que anda trabajando en eso, pídele al Señor la gracia de querer perdonar. Reconoce en tu mente a quién te cuesta perdonar. Debe haber siempre uno, dos o más. Y pídele al Señor la gracia para que en el momento que hagamos oración tú puedas soltar ese dolor. Amén. Hermanos, nosotros somos un movimiento misionero y nosotros evangelizamos y hacemos eventos gratuitos en otros lugares y vivimos gracias a la venta de nuestro material. Hay una charlita que te recomiendo que se llama Mi herida con la que hiero. Aquí hemos hablado de este principio psicológico porque a veces nosotros vemos mucho lo que nos han hecho, pero no somos conscientes de lo que hemos hecho. Y no solo
tenemos que perdonar, sino que también hay que pedir perdón. Mi herida con la que hiero, este tema te va a ayudar a reconocer cómo te han herido, porque es la misma manera que los demás se quejan de cómo tú les estás hiriendo. Mi herida con la que hiero, un tema muy bueno. Al final también hay un cursito que se llama terapéutica de la ira. Si tú necesitas trabajar en la ira, escucha esas charlas que te van a ayudar muchísimo. Y dimos también un tallercito sobre el perdón. Hay un tema que se llama reconciliándome con el pasado, para que no solamente miremos nuestro pasado con una mirada negativa por lo que nos pasó, sino que lo miremos con esperanza. Las respuestas no están en el pasado, sino tus respuestas están siempre en tu presente, en Jesucristo. Amén. Amén. Hermano, haz tu biografía de todas tus heridas, que ya las vamos a pedir para poder hacer oración por ello. Finalmente, hermanos, los que desean dejar una ofrenda y colaborar con este pobre ministerio, muchísimas gracias. Jesús les bendiga. Hasta el próximo lunes, hermano. Nos vemos. Chao, chao.